noches para todos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio habitual de los jueves. Hoy nos acompaña desde el Estado de México María del Pilar Rojas, directora general y fundadora de Protracción, maestra en dirección de empresas y PADE INALDE. Master Black Belt con más de 15 años de experiencia en transformación de negocios para acelerar crecimiento y rentabilidad en compañías multinacionales. Líder de equipos que han crecido 4 veces el PIB y experta en CRM. Entrenadora certificada Brain Trainer, María del Pilar ha escaneado más de 600 cerebros en los últimos 5 años. María del Pilar nos va a contar hoy cómo aprendemos desde una perspectiva cerebral. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Al final del conversatorio, María del Pilar las responderá. Bienvenida, María del Pilar. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, Marta. Que me encantan estos espacios porque sobre todo me permiten a mí también aprender. Así que encantada de contarles hoy esta historia. Desde diciembre del 2016 que realicé el curso Aprendiendo a Aprender de Coursera.org, que para quien no lo conoce, www.coursera.org tiene unos cursos maravillosos gratis de varias universidades alrededor del mundo, lo que hace que ya no sea una excusa el no poder aprender. Pero después de que hice este curso, cada vez disfruto más el aprender. Y como de los asistentes en sesiones anteriores, el aprendizaje era uno de los puntos que querían tocar, mezclamos entonces en estos slides, en estas diapositivas, esta perspectiva de entrenamiento cerebral conectada con el modelo de aprendizaje con solo el objetivo de movilizarlos y motivarlos a permanentemente aprender. Igual si estás aquí, es porque te interesa entender y a lo mejor para entender es importante partir de lo simple. Entonces, desde ese punto de vista, voy a empezar con que es necesario y tenemos que cambiar nuestra narrativa permanente sobre el modelo de aprendizaje. Y cuando hablo de narrativa es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Aquí de aprender a aprender, les muestro esta narrativa cómo puede cambiar. Dice, no necesito aprender esto, a qué sería de mi futuro si lo hiciera. Desde la narrativa, estoy bien así como estoy, a la narrativa, ¿realmente estoy bien así? ¿O cómo me puedo realmente comparar con mis pares? Y esta comparativa incluso puede estar mucho mejor si me comparo contra mí mismo el día de ayer, porque probablemente mi mejor competencia soy yo en el pasado. Si mi capacidad de conectar y mi capacidad de ver más allá está mejor hoy que ayer, pues probablemente mi narrativa está siendo la correcta, pero si estoy igual, puede ser que haya algo en mi narrativa que mejorar. Podemos pasar de decir, esto es aburrido, a, ¿por qué será que a estas personas esto les interesa? ¿Qué tendrá? Podemos pasar también de decir, soy terrible en esto, malísimo, suena conocido, ¿no? A, estoy haciendo errores de principiante, pero voy a hacer mejor. Cada vez lo haré mejor. ¿Ven la diferencia? Y bueno, si bien esto puede ser visto como neurolingüística, vamos a pasar un poco más a qué pasa en el cerebro cuando estamos disfrutando o no disfrutando este proceso de aprender. ¿Qué pasa en ese proceso de pensamiento en el cerebro?
El cerebro recibe, el cerebro retiene, luego analiza, de eso emite y también controla. Además de estos procesos, mezclamos dos áreas que tienen roles distintos. Nuestro cerebro izquierdo, que es el que a través de los años más tendemos a desarrollar, va a trabajar secuencias, listas, palabras, números, líneas, lógica, análisis, todo lo que es específico, lo literal. Y la parte derecha, pues tendrá el rol de la imaginación, de la ensoñación diurna, de soñar despiertos, qué delicia, del color, del ritmo, de la dimensión, del espacio y de la totalidad. Si bien el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo está moviéndose a categorizar porque es específico, el derecho tiene la capacidad de subcategorizar, de entender causas raíces, incluso que no parecen tan evidentes, y además darle un toque de imaginación. Y, ¿por qué no? Un toque humano. Entonces ya pasamos por el proceso. Ahora nos movemos a esos roles de los hemisferios, pero además, seguro ya hemos visto que lo que recordamos usualmente está basado en, digamos que esas proporciones varían de acuerdo a cómo fue que interactuamos en ese momento. Recordamos usualmente el 20% de lo que leemos, no más. Recordamos el 30% de lo que escuchamos o el 40% de lo que vemos. Incluso estas cifras pueden variar si tenemos una gran o mayor habilidad o sentimos que tenemos una mayor habilidad en la parte visual que en la auditiva o incluso en la parte kinestésica. También recordamos el 50% de lo que decimos, pero bueno, aquí también tenemos un tema de autoconciencia que puede estar distorsionando ese porcentaje, ¿no? El 60% de lo que hacemos. Pero usualmente recordamos el 90% de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que decimos y de lo que hacemos, pero todo al mismo tiempo. Esto va a ser importante para lo que sigue en nuestra conversación. Ahora, si lo vemos un poco más práctico, usualmente cuando llegas a casa y te preguntan después de una conferencia de qué se trató, usualmente te dicen o vas a contestar o los temas que se dieron al principio o los temas del final o los temas que se asociaron a cosas específicas que estés en ese momento aprendiendo relacionadas con cosas que estés viviendo o porque hubo un tema que sobresalió de manera particular, la coreografía, la entonación, e incluso hasta la diapositiva que te gustó. Eso también puede ser lo que recuerdes. Cualquier tema que atraiga de un modo especial también a los sentidos. En ese momento surgió un olor. De pronto no lo conectaste con que por eso estás recordando lo que viste, pero puede ser el activador de la recordación. O porque es un tema que te interesa particularmente. Aquí también me parece importante contarles que la memoria es muy, muy engañosa. Y muy engañosa es porque lo que tú viviste lo reconstruyes cuando lo recuerdas. Y esa reconstrucción tiene toques tuyos. Si tú viviste un mismo momento con otra persona, esa persona relata el hecho y tú relatas el hecho, van a ver las grandes diferencias que existen entre las dos. Y no es porque hubieran vivido momentos distintos, sino porque nosotros le ponemos nuestro toque a nuestro recuerdo. Pero aquí también se involucran, además de esta parte fisiológica donde nos vamos a concentrar después, se involucran los neurotransmisores. Entonces, cuando queremos aprender más, a veces pensamos que podemos incluirle temas químicos, lo cual no necesitamos de forma externa porque podemos desarrollarlo con lo que
tomamos decisiones de hacer durante el día. Por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor que nos ayuda con nuestra inteligencia. Pero aquí hay varias cosas que si ubicamos dentro de nuestros hábitos, seguramente nos van a ayudar a que ese nivel de inteligencia o de capacidad cognitiva se eleve, como por ejemplo la meditación. La meditación, al crear esa frecuencia alfa, y que ahora vamos a contar un poco más qué modelo o qué fisiología cerebral nos puede ayudar a que ese aprendizaje entre más fácilmente. La meditación es una de las actividades que nos ayuda a modelarla. La imaginación activa. Y aquí esto de soñar despiertos, pero además a mí particularmente me encanta porque soñar no paga impuestos. Al no pagar impuestos podemos hacerlo todo el tiempo, pero además eso nos estimula ese neurotransmisor que nos hace más inteligentes. ¿Por qué no hacerlo? Esta técnica de soñar despiertos y de estimular la fantasía que vamos perdiendo en la medida en que crecemos, porque realmente hay muchas cosas que los niños nos enseñan y tenemos que seguir aprendiendo de ellos. La música barroca también nos ayuda y el color azul, fíjense qué interesante. Aquí esto ya más como datos curiosos. Pero mi invitación de este particular neurotransmisor es a que soñemos sin dejar de meditar como uno de nuestros hábitos a tomar. El otro neurotransmisor que tenemos que desarrollar es la dopamina y la serotonina. La dopamina mucho más de corto plazo, que puede resultar siendo engañosa, y la serotonina a largo plazo, que es para mí la mejor aliada, porque es la que te permite sacrificar el hoy, el reconocimiento del hoy, por un mejor y más sostenible reconocimiento en el futuro. Para esto, disfrutar de estados de ánimo momentáneos, rechazar ese exceso de autocontrol. ¿Para qué me voy a controlar si quiero llorar? Llora. ¿O para qué me voy a controlar si estoy que me muero de la risa? Por supuesto, hay momentos para todo. Eso sí, y seguimos comportándonos y viviendo en una sociedad. Pero si puedo expresar mi emoción por algo que está sucediendo, que me causa de verdad sensibilidad adicional, libérenlo. Esta dopamina y serotonina son maravillosas para poder estimular ese aprendizaje. Las danzas que ejercitan el sistema motriz mediante movimientos, zumba o incluso el pole dance, maravillosos. Técnicas de soñar despiertos siguen ejercitando nuestro neurotransmisor para el aprendizaje. Las meditaciones siguen ejercitando nuestro aprendizaje. Actividad concentrada, cómo realmente puedo darle foco, mi autosugestión, el poder cambiar de perspectiva, el tener una pasión con mucha intensidad, claramente, porque no nos va a dejar o nos va a permitir crear ese proceso de motivación intrínseca para el aprendizaje. La yoga, una música que te emocione, cambios intensivos y frecuentes a esos estímulos externos, no vivir en el gris. Y comer proteínas, eso quiere decir que para aprender no se necesita ser gordo. Y además, reír. Qué maravilla es la risa para el cerebro, pero además para contagiar, para poder vivir en armonía, que también al mismo tiempo eso te genera serotonina. Claro, aprender puede suceder más fácilmente si me emociono, si me permito gozarlo, si lo disfruto, si esos neurotransmisores de los que hablamos cambian. Pero además con la emoción, la memoria siempre va a grabar mejor. El corto plazo aumenta y el largo plazo se detona. Mientras más me emociono siempre, mejor me acordaré, profundizaré esa grabación cerebral porque vamos creando redes neuronales que se van afianzando con el tiempo.
Emocionarme logra que esas redes cada vez sean más profundas, duraderas y además sean detonadoras de más redes emocionales, más redes neuronales. Y con esto utilizo mejor, de una manera mucho más apalancada mi recurso. La pasión por aprender es algo que no podemos perder porque hace relevante el conocimiento y crea la mejor actitud, aumenta mi atención y evita el aburrimiento. Usualmente hoy, con todas estas características que estamos viviendo actualmente, los niños se sientan enfrente de sus computadores con una actitud de que esto es aburrido. Nunca, nunca será o sobrará una charla con nuestros hijos que además nos permita a nosotros mismos también darnos a entender que no hay nada en esta vida aburrido si significa aprender. Que quien realmente sea aburrido es uno. Que quien ante algo que piensa que no necesita se está aburriendo puede generar un modelo y un cambio de perspectiva distinto que le permita ver sobre lo que está viendo que entre comillas no le sirve, empezar a entender por qué a los otros sí les parece interesante, qué perspectiva tendrán los otros que hace que esto que a mí me parezca aburrido resulte interesante. Esa curiosidad puede ayudarnos a que lo aburrido no sea más interesante. Pero ojo, porque aquí no es que yo me esfuerce para ver lo que es aburrido o no aburrido, sino para que empiece a verlo por otro lado. ¿Qué será? Y ahí seguramente empezaremos a entender que el aburrimiento está más en mí. Por supuesto, no descarto que somos mejores en unas cosas que en otras. Hoy soy partidaria de pensar que somos así porque hemos decidido ser así, no porque así nacimos. Entonces, si yo considero que soy malo para las matemáticas, no es porque realmente estés condicionado para ser malo para las matemáticas. Sí puedes tener un patrón cerebral, fisiológicamente hablando, que se puede entrenar para que ya no lo seas. Pero si tú quieres pensar que el no es tu fuerte y sobre eso seguir trabajando las decisiones en tu vida, por supuesto que es una opción absolutamente respetable. Pero entre más entendemos el cerebro y más investigaciones resultan de él, más evidente es que las limitaciones no las ponemos nosotros, porque todo puede resolverse. Si yo hoy soy muy buena en lógica matemática, me destaco en ese razonamiento, resuelvo problemas, cuestiono y experimento, y además aprendo mejor con pautas y relaciones, pero no soy muy buena en mapas, aunque no lo crean, eso puede cambiar. Pero bueno, digamos que también es un tema de decisión y opción. Gardner mencionaba que existían estos modelos de inteligencias múltiples. El área lingüística, la lógica, la espacial, la corporal, la musical, la interpersonal y la intrapersonal, y la naturalista. Qué interesante podría ser que nos permitiéramos esa capacidad de exploración a nosotros mismos como para no permitirnos cerrarnos a que en algo no somos buenos y solamente nos diéramos la oportunidad de explorar. Hace un tiempo estuvimos en una charla de crianza sin gritos dentro de la escuela de padres del colegio de mis hijos. Y uno de los temas que me quedó bien arraigado de ese proceso es que así como no hay que etiquetar a los niños o etiquetarnos en los temas negativos, tampoco es beneficioso etiquetar en los temas positivos, porque al ubicarnos que somos 10, no nos permitimos explorar la emoción, la sensación de sacar un 7. Y las dos son igual de importantes. Lo que pasa es que si yo saco 7 repetidamente ya es otro tema. Pero si saqué 7 y sentí frustración y pude aprender a manejar esa frustración, y ya luego de ese 7 saqué 8, y luego de ese 8 saqué 9,
Pero si empiezo de 10, nunca llegué a la frustración y entonces cuando suceda, ¿qué puede pasar? Entonces, qué bueno que yo pueda ser en naturalista 7, en lógica matemática 10, pero que no me cierre que en naturalista nunca voy a ser buena. Parte de esta charla de múltiples inteligencias, me interesaba abordarla para decirles qué bonito es permitirse explorar. Y, por ejemplo, si no naciste para cantar, no dejes de hacerlo. Así los demás digan que no lo haces bien. Canta, tararea, toca instrumento, escucha la música, báilalo donde quieras. Solo permítete explorar. Este es el estado en el que podemos trabajar nuestro cerebro para que esté listo para aprender. Pero acuérdense que no sirve de nada que yo tenga mi cerebro listo para aprender y mi narrativa tampoco ayude, ¿no? Aquí tenemos las dos cosas que se juntan, la mente y el cerebro. Yo puedo tener un cerebro listo para aprender, pero si mi mente dice esto no lo quiero aprender, no va a pasar nada, seguramente. Pero este es el estado ideal de un modelo de aprendizaje y seguramente como entrenadores de cerebro, parte de cuando sucede, tenemos un cliente que nos dice, quiero reducir mis problemas de aprendizaje, a este estado es que usualmente tendemos a llevar. Cuando la parte izquierda frontal y la izquierda occipital, o sea, la parte de la frente izquierda y la parte posterior, más hacia atrás, izquierda, están en beta, que es la frecuencia rápida que procesa. Cuando se dispara la adrenalina y la noradrenalina. Y ahí, por ejemplo, sí podemos estar en un estado de aprendizaje bajo, pero igual estamos actuando. Ahora, cuando el área del cerebro, el de la parte derecha frontal y la parte derecha occipital están en alfa y estamos segregando el neurotransmisor dopamina y oxitocina, estamos en un estado de aprendizaje medio. Y cuando además de esas dos anteriores tenemos la central en alfa baja, y además segregando neurotransmisores como serotonina y acetilcolina, ya con esos tres estamos en un estado de aprendizaje alto. Y qué interesante porque cualquiera diría, bueno, aprender se requiere memoria, la memoria debe estar en el temporal. Bueno, el temporal o la parte del hipocampo también tiene sentido, pero fíjense qué estados ideales tenemos. Y si ustedes ven, alfa es importante, que es la onda media, que es la que desarrollamos cuando meditamos. Y es la que a los niños particularmente les cuesta trabajo desarrollar. Es el momento de estar presente, de no procesar, de estar atentos, pero sin procesar. Algo muy difícil de hacer, pero que vamos haciendo de manera inconsciente, pero que podemos influir si lo movemos de manera consciente. La psicoterapia para esto es una de las grandes alternativas, porque ayuda a pensar, reflexionar, a visualizar este sueño despierto del que hablábamos y a crear. Revive sentimientos, vivencias e imágenes y emociones. Y habla de que sí nos puede ayudar a generar música o frecuencias alfas. Hablábamos de la barroca, que en la barroca está Telemann, Bach, Corelli, Vivaldi, y por supuesto también la clásica, donde está Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Chopin. Además, qué interesante porque usualmente no las ponemos, pero cuando las ponemos nos emociona y nos encanta. Así que podemos de manera consciente de vez en cuando tenerlas en nuestro repertorio. Volvemos nuevamente para que estimular la memoria, y hablamos de que estimular esa alfa, el poder meditar, el relajarnos, el tener un estado de alerta relajada, que es cuando realmente no estoy pensando en nada, pero estoy consciente. Todo eso ayuda a formación de patrones en nuestro cerebro que facilitan el aprendizaje. Y aquí estamos hablando de cosas que hacemos, que podemos hacer en cualquier momento. Pero esto también nos da cierta explicación del por qué modelos como el neurofeedback funcionan, también para poder apoyar el modelo de aprendizaje. Ahora, algunos consejitos adicionales.
y que vienen de este curso que les menciono, que activó también el que yo quisiera entender un poco más de cómo aprendiéramos y que además me impulsara a aprender cada vez más, permitirme equivocarme y demás. Y primero que mencionan dentro de este curso es el poder tener momentos de foco y momentos de dispersión. Y aquí yo misma me decía cuántas veces forcé a mis hijos o a mí misma a estudiar por largos periodos de tiempo. Estudiar, y voy a ponerlo entre comillas, porque no me servía de nada, por supuesto. Lo ideal, y lo llaman en este curso momentos Pomodoro, y que incluso hay una aplicación que pueden descargar en sus celulares que les ayuda a tener esos tiempos. Hay que tener 25 minutos aproximadamente donde estás completamente concentrado, donde apagas todos los distractores, concentrándote particularmente en el proceso, no en el resultado para no crear frustraciones. Foco en aprender, en reforzar, en repetir, en ahora lo que vamos a ver que funciona y luego te das una recompensa con una dispersión. Haces lo que quieras, te paras, te tomas un café, te paras, haces unos jueguitos de Xbox en caso de los niños, te paras, tienes la llamada telefónica que te gusta con tu amigo, tu amiga, y luego vuelves nuevamente a los 25 minutos de foco. Intentarlo vale la pena, pero además para el cerebro es una ganancia permanente para el resto de la vida. El segundo punto que recomiendan es separar en fragmentos. Nuestra memoria, tenemos digamos que dos funcionamientos de memoria o dos partes de memoria, la de corto plazo que está en nuestros frontales y que usualmente tiene 4 fragmentos para asimilar. Si tú quieres meter más, va a ser difícil porque lo que realmente sucede es que esos 4 fragmentos, cuando se repiten, se pasan a la memoria de largo plazo que está atrás, en el hipocampo, en los temporales posteriores y ahí al ladito de las orejas. En ese momento, o sea, dentro del cerebro, por supuesto, pero que se irradian a esas zonas de la corteza cerebral. Cuando ya pasan esa información que entró a esos 4 lugares, entre 4 y 6 lugares, cuando ya pasa eso al hipocampo, es como un caballito de mar en su figura, cuando ya pasa eso al hipocampo, ya liberamos y podemos meter más información. Pero si yo en el corto plazo quiero trabajar cosas que no estoy separando en esos 4 lugares, algo voy a perder de mi proceso de aprendizaje sin duda, porque no me he dado la posibilidad de pasarlo a largo plazo, a la memoria a largo plazo. Entonces, para eso separar en fragmentos es una muy buena decisión. Y con eso, nada que no se practique se aprende. Esto ya vi el problema y yo sé cómo resolverlo, pero no lo hago, la red neuronal no se formó. Veo el problema, sé cómo hacerlo, lo hago y confirmo que lo hice. Eso creó la red neuronal. En ese momento que creó la red neuronal, casi que estamos mandando a largo plazo y podemos entrar más información en el corto plazo. Ahora, una garantía de buena retención, aquí le pongo 14 repeticiones. Pero lo que quiero con estas repeticiones enfatizar es que no son repeticiones de decir lo mismo una y otra vez, sino de trabajar con distintas metodologías en esas repeticiones. Por ejemplo, las analogías. En una sesión pasada que hablábamos de resiliencia, la analogía que hacíamos en ese entonces con las velocidades de nuestro cerebro era el velocímetro de un carro, porque lo que buscábamos con eso era poder conectar con ustedes en situaciones usuales, normales, para que pudieran dimensionar lo que pasaba dentro del cerebro y se les quedara. Analogías, esas repeticiones con analogías. Uno de los temas críticos en este modelo también, y aprovecho para poder marcarlo como lista para aprender, es dormir bien. Pero además es apagarnos de vez en cuando durante el día. Apagarnos implica no pensar todo el tiempo. Y la analogía para el no pensar todo el tiempo está en, tú quisieras que tu
carro estuviera en tu cochera, en tu garaje, prendido, pero además sin necesitar ir a ningún lado y además forzando el motor? Si la respuesta es no, pues en el cerebro tampoco. Por eso pensar todo el tiempo no es correcto. Es algo que necesitamos cambiar y que cambiándolo vamos a lograr que nuestro modelo de aprendizaje también funcione mejor. Y aquí es donde vuelvo nuevamente con el tema de la meditación. Pero bueno, ¿qué otras formas de repetición? Contrastes mentales, diferentes formas de resolver los problemas. Cuando estamos hablando de problemas de un libro, pues el problema es que el libro no nos ayuda porque va en espacios, la forma como resuelve problemas en el capítulo 1 es una, en el capítulo 2 es otra, en el capítulo 3 es otra, cuando realmente la mejor forma de aprender es resolviéndolo como el capítulo 1, luego resolviéndolo como el capítulo 2, en ese modelo de repetición, no siempre de la misma manera. Entonces, repetir la misma forma de resolver el problema no me está creando más redes neuronales, pero sí, resuelvo el problema de una forma, luego me voy a otra, luego me voy a otra. Ahí es donde realmente estamos aprendiendo. Entonces, si yo trabajo por ejemplo, modelos de modos de falla y luego me voy a una matriz o a una espina de pescado o luego me voy a un modelo causa-efecto o luego me voy a un modelo iceberg, cualquiera de esas me lleva a una solución similar probablemente, pero un aprendizaje absolutamente diferente. Ahora, para estas repeticiones e incluso para tu modelo cerebral, valdrá mucho la pena que lo primero que hagas siempre sea lo más difícil, porque al principio del día tu cerebro está fresco. Si has meditado mucho y tienes una capacidad de recuperación como los pilotos Top Gun, está bien que dejes lo del final, lo difícil para el final. Pero no, usualmente hacemos lo que nos parece más fácil, más rápido. Y no, no es la solución. Incluso tampoco nos ayuda para el aprendizaje. Estas repeticiones, que además con distintas tácticas y estrategias, son las que nos construyen una memoria poderosa. Nos permiten que no se pierda información y nos permite que sea mucho más veloz el subir lo que entra en nosotros a la memoria de largo plazo. Ahora, un ciclo que pudiéramos sugerir y una estrategia que también es muy recomendada es los mapas mentales. Hacer mapas mental 5 minutos y luego gimnasia cerebral 2 minutos. Puede ayudar. Otra recomendación que a mí particularmente me encanta porque ayuda mucho a la memoria y al ayudar a la memoria al aprendizaje es en las noches cuando agradezcan, porque como que vale la pena siempre agradecer en las noches las buenas cosas que nos pasan. Háganlo con temas específicos durante el día. ¿Qué específicamente agradecen? Eso hace que recuerden de forma específica lo que sucedió durante el día y sus redes neuronales se fijen y su elasticidad cerebral incremente. No dudaría que aquellos que agradecen de esta forma estén más lúcidos cuando lleguen a sus 100 años o a sus 80. Ahora hay mayor probabilidad de vivir mucho tiempo si te cuidas bien y qué bueno que estos consejos te ayuden a que puedas disfrutarte de tus nietos y de tus bisnietos en el camino, con una lucidez sorprendente solo por permitirte recordar y explorar. Ahora, les mencionaba, como permitirse no hacer es, no podemos estar fatigados de forma prolongada porque no nos va a ayudar a aprender, pero además nuestra salud mental muy pronto se va a deteriorar. Así que si estoy fatigado, si durante el día me siento cansado y si eso no me está
digamos, al final no le estoy poniendo atención, pero me crea un círculo vicioso, tengo que pararlo para entender cómo logro realmente mover de una manera diferente mi capacidad de recuperación y mi sueño. Bien, vamos con unos estudios que me gustaría aquí contarles. A mí me encanta las resonancias magnéticas y me encanta cuando quienes tienen acceso a poder mostrar esta tecnología nos abren un poco los ojos. Este es Otley y Marr. Se dieron cuenta que cuando leemos libros es como si estuviéramos viviendo esa experiencia en nuestro cerebro y creando esa red neuronal. Tengo un amigo que decía, si no puedes viajar porque no te alcanza el dinero, lee. Y tiene toda la razón. Puede que no hayas estado en algún lugar en el mundo, pero si lees sobre ese lugar en el mundo, tu cerebro va a ubicar esa red neuronal y seguro, así no sea de forma indirecta, te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. La memoria realmente está para eso, para tomar mejores decisiones. Y hay áreas del cerebro que sí se prenden en ese proceso vivencial. Y que además nos crean redes neuronales que nos permiten también ser más empáticos en nuestro camino por la vida. ¿Qué otra cosa me gustaría mostrarles que además me pareció muy curiosa e interesante? El cerebro se prende en lugares incluso cuando están relacionados con temas sensoromotores, o sea, centrales, y se prenden dependiendo de lo que decimos y de lo que vemos. Entonces, aquí, por ejemplo, si ven el lado izquierdo de la gráfica, lo que muestra es que se prende cuando oye la frase John agarró la taza. ¿Lo ven? Y agarró tiene que ver con la mano, se prende el área sensoromotora de los brazos. Luego a la derecha dice John pateó la pelota, que se prende la zona sensoromotora que tiene que ver con las piernas. Pero además, lo interesante es que cuando utilizo eso mismo que tiene que ver con con los brazos, pero ya no uso un objeto, sino ya trabajo sobre una idea, también se prende la sensoromotora, se activa la sensoromotora como si estuviera utilizando los brazos y las piernas. Por eso es que el área central también es importante en el aprendizaje. Y por eso es que es tan importante, así como leo, moverme. Y por eso también es tan importante los sentidos. En un estudio también realizado recientemente, se concluyó que cuando utilizo los sentidos, la red neuronal que se crea es más profunda. Y por eso es que la lectura es uno de los temas más críticos en ese proceso de aprendizaje, porque utilizo todos los sentidos cuando leo. Aquí me voy a ir incluso con los puntos cuando resuelvo ecuaciones matemáticas. Estos son figuras que concuerdan en 14 escenografías que tomaron en duración de 1.5 segundos cada una, tanto en pequeños como en edades medias de 20 años. Muestran que se activan el área prefrontal, el área posterior parietal y el área sensoromotora. Increíble cómo en el momento de aprender, e incluso matemáticas, ecuaciones matemáticas, el cerebro se activa de forma sistemática en distintas áreas al mismo tiempo. Aquí vemos que incluso no se activa igual para las distintas formas de hacer ecuaciones. Se activa para cuando nombramos, se activa la parte posterior. Cuando comparamos, se activa la posterior, pero además la sensoromotora.
cuando multiplicamos, pero si ustedes ven, el derecho es el que más se activa, aunque cuando sustraigo, el izquierdo es el que más se activa. Por eso es que es tan importante tener a los dos cerebros conectados, porque incluso la creatividad está representada por el área, si bien izquierda, pero especialmente por la derecha. Si ustedes ven esta gráfica, lo que dice es, cuando el izquierdo y el derecho están en proporciones similares de activación, las personas son altamente creativas. Cuando el cerebro derecho está especialmente inactivado o no está funcionando de forma balanceada, las personas no son creativas. Y recuerden que soñar hace parte de un proceso efectivo de aprendizaje. Además, qué bonito cómo el cerebro va funcionando a partir de eso. Tenemos ese lóbulo frontal que es nuestro director general y nuestra área posterior que es la que interpreta, pero además la memoria, que es la que trae información del pasado, que conecta para poder lograr una conclusión diferente, pero sin perder de vista la sensoromotora, que es donde está todo el proceso de nuestros sentidos y el manejo automático de nuestro cuerpo. Muy bien, eso al final lo que me interesa concluir con ustedes es que si bien acá vimos cómo funciona de alguna manera nuestro cerebro, no podemos perder de vista, que el secreto está en nosotros. Sentirnos felices en ese proceso de aprendizaje es una cuestión de actitud hacia la vida. Yo puedo decidir pensar que el loro viejo no aprende a hablar, o puedo disfrutarme el proceso entendiendo que eso me va a generar un mejor resultado. Puede que no necesariamente en el aprendizaje, pero sí para mi vida y para mi salud mental. Algunos consejitos adicionales para este modelo de aprendizaje y para que puedas disparar esa necesidad también de aprender es ten relaciones con personas que te motiven y te enriquezcan esa fuerza vital. Es difícil querer aprender cuando nos rodeamos de personas tóxicas y eso también es una decisión de nosotros. Mantener una autoestima positiva y un sentido del valor personal. Quiérete primero a ti mismo. Trabaja y logra pequeñas o grandes metas, las que sean, pero no dejes de ponerte esas metas. Visualiza tu futuro entendiendo lo que puedes o lo que puedes dejar de aprender. Arriésgate y equivócate, no está mal. Enfrentar ese proceso te va a generar elasticidad cerebral. Equivocarse no está mal. Lánzate, arriésgate. Por supuesto, no dejes de descansar y de dormir profundamente. Y aquí yo sigo insistiendo que este espacio de la noche debe permitirte primero dormirte los 5 minutos que has decidido quedarte dormido. Si no, ya tienes insomnio. O no despertarte durante la noche una vez que te dormiste, porque si no, no estás realmente profundizándote y profundizarte implica recuperación emocional y física. Y cuando te levantes en la mañana, no deberías sentirte cansado. Es cosas que tienes que vigilar, porque si no, alguna de las tres está pasándote o no está pasando de forma correcta, necesitas tomar acción ya. Maneja adecuadamente el estrés. Recuerda que el estrés te lo puede estar produciendo tu amígdala, que es la que siente en nuestro cerebro, pero que puede ser manejada y calmada por tu prefrontal. Si no estás manejando tu estrés de forma adecuada es porque tu prefrontal no está balanceado, ese director general está perezoso y tenemos que ponerlo y ponerlo a ejercitar y en forma. Recuerda que activarlo a través de la respiración hace sentido. Cualquiera de nuestros entrenadores en la red puede enseñarte cómo. Hacer ejercicio regularmente, porque mente sana siempre estará en cuerpo sano. Esta frase sí es vigente, la que no es vigente es que el loro viejo no aprende a hablar. Eso cada vez entre más estudio sobre el tema, más me doy cuenta y por eso todavía quiero aprender nuevos idiomas y vivir en distintos lugares y poder entender nuevas culturas.
recordar los momentos felices de nuestra vida. Eso es importantísimo. Ese ejercicio con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, de esos momentos, porque el cerebro no distingue entre lo real e imaginario y sobre eso crea redes neuronales. Pero lo más importante de todo, siempre eres joven para aprender, así tengas 100 años. Es más, aquí se los dejo como a un regalito más. Aprender cuando se tiene más años tiene el beneficio y no el sesgo, pero pongámoslo como beneficio de la experiencia. ¿Qué componente tan bonito para ese proceso de exploración? No se lo pierdan. Con esto cierro mi conversatorio de hoy. Y si hay preguntas o comentarios, bienvenidos. Hoy me permití hacerlo más cortico para que pudiéramos, para que quien quiera comentar, por favor, no lo dude. Marta, te cedo la palabra. Seguro Marta ya se fue a aprender. Hola, Pilar. Pilar, tenemos a Carolina Murcia levantando la mano. Carolina, le prendo el micrófono, adelante. Caro. Ah, no. Desafortunadamente en este conversatorio no nos permite abrir micrófono. Desafortunadamente. Carolina, si quiere escribir su pregunta en el chat, con mucho gusto la leemos. Por favor, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta, Pilar. Dice, en educación remota, ¿cómo realizamos actividades? No estoy tratando de leer. ¿Realizamos actividades multisensoriales? Bueno, debe ser multisensoriales. Rosemary Durán. Multisensoriales, sí. Excelente pregunta y es muy complicado. Yo como mamá no se lo dejaría a los profesores, pero si eres profesora, yo te invitaría a que así como si eres mamá, a que intentaran que tus hijos no se queden sentados todo el tiempo, primero. No les gusta usualmente las clases de deportes, pero es importante que las hagan así sea de forma remota y que las actividades que les generen los profesores, y si no, invítalos a que hagan actividades en donde se tengan tanto que mover, como sentir nervios, como hablar, como experimentar. He visto prácticas interesantes como les piden que hagan videos en idiomas distintos o les piden tener que inventarse sobre lo que aprendieron en una canción o les piden trabajar en la cocina con temas específicos ya de forma segura, pero garantizando que lo que estuvieron viendo lo están aplicando. En el momento en que lo hacen, ahí ya se convierte en multisensorial. Por eso es que es tan importante hacer, no solo ver. Es digamos que es mi única recomendación, pero te digo que sí, es un reto y es un reto que vivo permanentemente con mis hijos, igualmente. Si no respondí la pregunta, por favor, vuelve a preguntar. Gracias, Pilar. Sí, Felipe Julián Medina nos hace un aporte. Dice, adicional, la alimentación balanceada y apropiada para el cerebro, como el pescado, verduras, frutas y agua, frutas secas, etc. Maravilloso. Muchas gracias, Felipe. Totalmente. Digamos que me focalicé en el cerebro, pero tienes toda la razón y te lo agradezco.
verduras verdes. Además, esas nos ayudan a que nuestras defensas no caigan. Los omegas que traen los pescados, así no nos gusten de mucho. Y poca botanita, como dicen en México. Poca galguería, como dicen en Colombia. Y no sé cómo digan en Perú, Felipe, pero sí, tal cual. Muchas gracias. ¿Y Caro sí pudo escribir o no, Luz Estela? No tengo aquí mensaje de Carolina. Okay. Este conversatorio, mi intención estaba muy focalizada a que nunca nos permitiéramos decir que ya estamos muy viejos para. Porque incluso hoy veo hasta muchachos de 20 que ya los dicen. Y resulta que es en este mundo donde estamos tan quietos también, tan expuestos a solo electrónicos, es donde más tenemos que presionar y movernos a mover a los demás para poder seguir aprendiendo. Sí creo que el neurofeedback, que es uno de los puntos que tengo ya y no me quedo dentro de este modelo, pero el neurofeedback sí definitivamente puede ayudar a que nuestro proceso de aprendizaje mejore, entendiendo que hasta podemos impulsar modelos de meditación. Para eso ya existen varios estudios en el que con entrenamiento cerebral podemos lograr modelos de meditación focalizados como los que mencionábamos anteriormente y que pudiéramos facilitar procesos de aprendizaje, ¿no? Sí soy una convencida y lo quiero repetir las veces que sean suficientes, pero sí soy una convencida de que en unos años, y espero menos que los que se tardó en llegar la trotadora a las casas y la elíptica, en cada casa haya un amplificador que permita entrenar nuestras frecuencias cerebrales y poder apoyarnos en la tecnología para poder facilitar ese proceso, incluso de necesitar explorar. Ok, gracias, Pilar. Tenemos otra pregunta. Carlos Pulido nos pide confirmar cuál es la app que recomendó Pilar. Hay una que se llama Pomodoro. Te da tiempos de foco y dispersión para poder reforzar los modelos de aprendizaje. Pero te puedo recomendar incluso algunas aplicaciones para meditar también. Está el Headspace, que incluso creo que ya lo sacaron en español. Está el Insight Timer, que te da las top 10 meditaciones que están haciendo más en el mundo. Está Calm, que ha tenido como mucho marketing últimamente. Meditopía también. He oído buenas experiencias sobre eso. Me gusta más las meditaciones que están enviando recientemente en grupos de WhatsApp que tienen como ciertos propósitos, esos también. Y si ustedes pueden ser generadores de un grupo de meditación de ese estilo, de reto de 21 días de meditación, me parece que es la mejor manera de crear un hábito, repitiéndolo 21 veces y creándole un espacio de nuestro día. Ok. Gracias, Pilar. Hay otra pregunta. ¿Hay diferencia entre emoción y motivación? Estoy tratando de entender la razón de la pregunta para ver si te la puedo contestar. Porque para mí son dos cosas diferentes de base. Y más, me parece que emoción tiene más que ver con movimiento y movimiento per se, pero motivación es algo que te mueve a esa acción. Para mí, emoción, tal cual como lo pones, es una propuesta, no es acción realmente. Y motivación es algo que te mueve a la acción. Cuando hablamos de motivar a aprender, digamos que tenemos tres
tipos de motivaciones en nuestra vida de acuerdo a un modelo antropológico que me fascina del Opus Dei, que dice, yo tengo una motivación extrínseca cuando necesito algo de afuera para que algo suceda en mí. Yo tengo una motivación intrínseca cuando el solamente aprender del suceso hace que me mueva, que lo haga. Y yo tengo una motivación trascendental cuando quiero dejar un legado y eso es lo que hace que me mueva. Usualmente manejamos de las tres. Dentro de este proceso y mi intención del día de hoy era poder movilizar un poco esa motivación intrínseca, lograr que lo que ustedes asistentes de hoy los moviera sea el explorar, el permitirse equivocar y el aprender antes de la palmadita en la espalda eh, o la motivación extrínseca del dinero. Desde esa perspectiva, lo planteaba yo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Pilar, gracias. Felipe Julián Medina nos hace otro aporte. Él nos dice, en relación a la serotonina, existen precursores de serotonina como el pescado, pavo, huevos, soya, nueces, calabaza, etc. Precursores de dopamina como el plátano, legumbres, habas, tomate. De otra parte, el organismo elabora la dopamina también a partir de la carne, pescado y huevos. Desarrollar desde temprana edad la automotivación. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe, por todos los datos, pero me gusta mucho el que podamos desarrollar en nuestros niños la automotivación. Eso solo se logra a través de conversaciones sustanciosas. Y una conversación sustanciosa tiene que ver con permitirnos explorar y equivocarnos. Así que la invitación a los padres, a los abuelos, incluso a lo que tienen, a quien tienen alrededor, para que las conversaciones verdaderamente sean sustanciosas. Pilar, hasta aquí tenemos preguntas. También ya estamos llegando al final del tiempo del conversatorio. Muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes, de verdad que lo disfruto mucho, sobre todo porque vamos a dejar cada vez más tiempo para que la participación sea mayor. Vamos a ver si buscamos incluso posiblemente otra herramienta para que puedan hablar y si se vuelva un conversatorio, de verdad vamos a encontrar y entender. Por favor, todos sus comentarios y sugerencias no los dejen de hacer. Así podemos hacer de estos espacios todavía más nutritivos. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, estamos llegando al final del conversatorio. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos a que sigan participando en estas charlas. Los invitamos a visitar la página neurocienciaaplicada.org. En el chat les estoy dejando la página. Allí encontrarán los próximos eventos que estamos programando ya para finalizar este año. Encontrarán información sobre neurofeedback, a nuestros entrenadores en Latinoamérica, en los diferentes países donde están usando la metodología de Brain Trainer. Allí podrán encontrar el listado de entrenadores y donde ellos están atendiendo los diferentes países. A todos muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima semana.